25 del Código Civil, que habla de la tierra de dominio público. Ahí están cuando están todos los debates, por ejemplo, cuando no te dejan bajar a la playa en algún lugar, o cuando te cortan los caminos, o por ejemplo, nosotros leemos lo que pasa en la Patagonia, que viven cortando los accesos a los lagos y todo. Eso pasa acá, nos pasa a nosotros, nos cortan los arroyos, se apropian. Eso no está, el río, el arroyo, son tierras de dominio, es nuestro. Nosotros tenemos que tener acceso a eso, son nuestros bienes comunes. Bueno, esto es un mapita un poco de lo que es el delta. Esos son los fuegos. Está horrible porque no tiene una buena definición. Es tremendo. Cada día hay un nuevo fuego. Esto, lo que está pasando hoy, vamos a tener por ahí 100 años para remediarlo. Está lleno de topadoras que están rellenando, que están haciendo endicados. Están rompiendo lo que es el equilibrio hídrico de un sistema que es todo lo que es el delta del Paraná, ¿no? Que tiene todo un complejo equilibrio que romperlo nos va a traer graves consecuencias, y más en una época de sequía tremenda como la que hay. Nosotros tenemos una sequía tremenda porque ya tenemos otros ecosistemas que hemos roto, como son todo la selva amazónica y para arriba. Hemos desmontado toda Latinoamérica y los árboles son los productores de agua, por decirlo a grosso modo. Entonces, si no tenemos árboles, no tenemos agua. Por eso tenemos una sequía. No es porque justamente nos tocó la chance y nos vino la niña por casualidad. Discúlpame. Sí. Acá. Sí. Te interrumpo ahora porque no me andaba el micrófono. Sí. Pero cuando hablabas de esto, de quiénes son los dueños del fuego, yo en febrero estuve en Villa Giardino, y claro, ahora cuando veo que todo eso está incendiado, me acuerdo que en un momento habíamos subido a Sierra de la Ventana, y cuando quisimos bajar, sale un guardabosques, no sé, tenía pinta de policía privada, digamos, y nos echó de ese territorio en donde estábamos, apareció en moto, todo, y nos dijo que eso era territorio privado. Estábamos en la sierra, y todo eso estaba cercado. Sí, sí. Digamos. Las inmobiliarias, a eso voy, las inmobiliarias también son responsables, digamos, de todo eso. Exactamente, toda una usurpación. Un montón de los barrios privados, la cuenca de Luján, provincia, nosotros tenemos mucha relación con las asambleas de la provincia de Buenos Aires, y ya tenemos el diario del lunes, como quien dice, lo que podría pasar en Entre Ríos, pues ya pasó en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del río Luján, donde están unos barrios impresionantes, donde el metro cuadrado vale una locura, y se inundan. Un barrio inunda al otro. Y, por ejemplo, la ciudad misma de Luján recibe unas inundaciones que no recibía nunca. ¿Por qué? Porque han roto todo el equilibrio. El agua que vos sacaste de un lugar y que taponaste va a otro lugar. Eso lo tenemos que saber siempre. Y por supuesto que nosotros, por ejemplo, en el caso de... siempre cuando dicen, no los country, no porque no queremos que haya country, que haya todos los barrios de lujo que quieran hacer y que puedan hacer, pero no en la costa del río, no en la costa del arroyo. Eso tiene que quedar libre. Tiene que quedar libre para que nosotros podamos acceder al arroyo y al río, pero a su vez, porque nos va a preservar toda esa costa, son nuestros humedales y nos brindan un montón de esta protección. Y es elemental preservarlo. Bueno, por ejemplo, este es un escenario de lo que sería, ¿no? Un humedal. Como miles, esto es un pastizal. Para una mirada así nomás, por ahí nos parece cualquier cosa y que no tiene un valor. Esto tiene un valor enorme, enorme, enorme. Por biodiversidad. Ustedes fíjense que la biodiversidad a veces no está al alcance de nuestros ojos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las imágenes que ustedes habrán visto en la tele y que pasan todos los días y que... tremendo. Esto está quedando como devastado. Imagínense que para recuperar este suelo va a llevar muchísimo tiempo. Bueno, acá todos los afectados. Hay un montón de videos que circulan, que por ahí no circulan en los medios televisivos y eso, porque bueno, ahí hay un discurso mucho más acotado de todo esto, sino que circulan en los grupos ambientales, por ponerlos entre comillas, en los cuales
hay muchísimos expedientes, muchísimos juicios, y vienen las topadoras y ustedes ven, hay drones que ven cómo están pulverizando a plena luz del día una isla entera, están llenando de, por ejemplo, las islas de Chihuahua. Las islas de Chihuahua, la mayor parte son tierra de dominio público y está lleno de dueños privados. ¿Qué ganamos nosotros como provincia? ¿Quién le dio la autorización a esa gente? Nosotros, por ejemplo, desde la coordinadora y desde varias asambleas hemos iniciado pedidos de informes. El pedido de informe es una herramienta que tenemos que empezar a ejercitar, y lo puede ejercitar cualquiera, no necesitas ser abogado ni necesitas tener nada. El acceso a la información pública es crucial y en estos temas es elemental. Nosotros hacemos un pedido de información pública y ya el gobierno tiembla. No me pregunten por qué. Por ahí vos te sentás y decís, no, esto no puede ser, vamos a escribir este pedido. ¿Quiénes son los que tienen permiso? Porque les dan permiso de uso a las tierras de dominio público. ¿Quiénes tienen permiso de uso en tal y tal territorio? ¿Para qué le dieron el permiso de uso? Y al otro día ya hay 5 funcionarios defendiéndose en televisión. Entonces sirven cualquier acto chiquito de control social que nosotros podamos hacer, control social en el buen sentido, el control comunitario hacia los actos de nuestros funcionarios, sirven y son necesarios. Bueno, estos son un poquito, miren esto, es tremendo. Esto es cotidiano todos los días. Bueno, yo cerré esta parte así, rápida y concisa, porque está mi compañero y vamos a hablar de otros temas. Esto era la parte un poquito de tema de humedales. Nosotros sabemos que tenemos la ley. Hoy la buena noticia es que la ley que ya se ha caído 5 veces el proyecto a nivel nacional, en el Congreso Nacional. Hoy la buena noticia es que se va a tratar el 22 de septiembre en comisiones plenas, o sea que tenemos la posibilidad, por lo menos, que tenga dictamen positivo y que se vaya a tratar en el pleno del Congreso. Después, como saben, en el Congreso llega el lobby forestal, llega el lobby inmobiliario, llega el lobby de la agroindustria. Tenemos mucha tierra en juego, no solamente la tierra entrerriana. Nosotros tenemos todos los bajos meridionales, que son humedales que están más al norte, en otros sectores, en provincias más arriba, en Santa Fe, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, y no quiero decir bien dónde están ubicados, porque no lo sé exactamente, pero son como los territorios próximos a sacrificar. ¿Por qué no quieren la ley de humedales? Porque ahí también van a sembrar, van a extender la frontera agrícola. Toda esa extensión de la frontera, todo está sobre, a ver, ¿por qué están tan interesados en las islas? ¿Por qué están tan interesados en el delta? Porque Entre Ríos, hace 20, 25 años atrás, tenía una actividad agrícola ganadera. Entonces los campos, la mayoría de los campos eran mixtos. Entonces la gente tenía ganadería y tenía agricultura. Bien. Cuando fue el boom sojero, por decirlo de alguna manera, que comenzó en el 96, pero reventó más que nada el 2003-2004, dijeron, todos los campos, en vez de ser mixtos, pasaron a ser estrictamente agrícolas y de agroindustria. O sea, todos los chiquitos empezaron a alquilar y los pools de siembra bajaron en Entre Ríos y hubo 2 o 3 que sembraban y el resto se iban a las periferias de las ciudades a cobrar unos arrendamientos de pobreza. Pero bueno, así es nuestro sistema agrícola ganadero en la provincia y cómo se fue componiendo. ¿Qué pasó con las vacas? Con la ganadería que era tan pujante en Entre Ríos, se fue para las zonas bajas, para campos bajos, que por momentos inundan y por momentos no, que tienen sus periodos de inundación, y hacia los humedales, hacia delta y predelta. Entonces se empezó a llevar en barcazas vacas a las islas. Eso no pasaba antes. Antes en las islas había baja escala, había ganadería, había apicultura, había caza y pesca familiar de baja escala, y entonces se fue cambiando todo eso. Y ahí se empezaron a vender las islas. Las islas no se pueden vender porque son tierras de dominio público. Las islas son tierras de dominio público desde el año 1968, que hubo una reforma del Código Civil y lo estableció específicamente. ¿Qué pasa con nuestras islas del lado del Uruguay? Lo mismo. Yo ahora estoy viviendo en la zona de Colón
y tenemos un montón de cuestiones con las islas. Muchas de las islas, estas de estas del otro, algunas son uruguayas, ¿no? Y algunas son argentinas. Yo voy a hablar del lado argentino. Del lado argentino, muy pocas deberían tener título. Hubo títulos, sí, esta era de Urquiza, era de la familia, está bien, hay que seguir el título, pero la mayoría son operaciones inmobiliarias que se hicieron después del 68. Y esas operaciones inmobiliarias son ilegales. Porque, por el artículo 235 del Código Civil, las islas son tierras de dominio público. Entonces, nosotros, algo que sería interesante es empezar a defender nuestro territorio, porque las poblaciones necesitan ese territorio. Y otra cosa tremenda que pasa es que cuando pasan estos fuegos o pasan estas usurpaciones, se van contra el poblador nativo. Entonces vos tenés un montón de pescadores y de cazadores criminalizados. No son los cazadores y los pescadores los que tienen la culpa de los fuegos, no son los que hacen los fuegos y no son los responsables de toda esta crisis en nuestros territorios. Ellos hacen sus actividades y deberían poder hacerlo. Y cada vez son economías más los pescadores, básicamente artesanales y todo, están empobrecidos. Porque bueno, ellos son desplazados de los territorios. Como pasa que te desplazan, que no podés acceder a un montón de lugares porque están haciendo un barrio, también a ellos se les acotó el territorio y no los dejan cazar a ningún lado. Y bueno, así se va destruyendo economías que vienen de años y de décadas y de generaciones y generaciones que formaban parte de nuestro ser entrerrianos, de que vivíamos los entrerrianos. Hoy día vivimos de lo que nos dejan, porque nosotros no definimos qué producir ni cómo producir. Entonces un poquito eso. Bueno, un poco cerrando este tema, porque después vamos a hablar de otro tema y después vamos a hablar del tema de la IP y eso. Así que, bueno. Hola, buenas tardes, soy Leandro, estudiante de primera de Historia, y quería preguntar acerca de, hubo unas donaciones acerca de uno o dos norteamericanos multimillonarios que han hecho aportes a varias reservas naturales de acá de Argentina, y hace muy poco tiempo uno ha donado más de 2.000 hectáreas acá en la provincia de Entre Ríos. Quería saber si eso suena tan bueno como sale en todos lados, o si realmente hay algo detrás. Bueno, es una buena pregunta porque no sé a cuál caso en particular te estás refiriendo, pero hay uno que nos atañe a nosotros y que es sobre el río Uruguay, que está ocurriendo, que creo que Butler, ¿cómo es el apellido? Bueno, es un filántropo que tiene 3 islas sobre el río Uruguay. Esto es un caso actual y que no sabemos cómo vino, cómo se hizo el de esas 3 islas. Sería muy interesante. Por eso yo siempre les digo información pública. No tenemos información pública. Al no contar con información pública, no tenemos ningún tipo de poder, porque ignoramos cómo viene la situación. En este caso de estas islas, nosotros no sabemos cómo este señor se hizo de esas islas. Ahora él decide donarlas a la provincia de Entre Ríos. Bien, y están poniendo una catarata de plata que ni se imaginan, invirtiendo el filántropo en esas islas, que no sabemos qué características van a tener y si van a hacer acceso público, por ejemplo, y también la misma provincia de Entre Ríos está invirtiendo en capacitación para guardaparques y en un montón de infraestructura interna. Entonces, esos casos son uno de los que nosotros cursamos información pública y de la cual no tenemos respuesta. Entonces, si vos no tenés respuesta es porque algo está pasando. Entonces, tampoco me gusta decir, no, lo que hizo Tomskin en Corrientes está mal, no lo sé. Nos falta información, no es que yo no lo sé. Nadie sabe exactamente qué pasa, porque justamente el arma que tienen ellos es la falta de información. Entonces, cuando vos medio que te querés enterar, ya está todo cocinado, ya está hecho, ya está avanzado y bueno, pasan estas cosas. Es muy importante, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en un territorio muy valioso.
porque tenemos unos acuíferos impresionantes de agua dulce y porque tenemos ecosistemas todavía muy sanos. Entonces vamos a hacer un territorio deseable por miles de cosas. Vienen por nuestros bienes comunes, por decir, sí, es así y eso no es ningún fantasma. Nosotros tenemos que estar a la altura. Por eso es tan importante esta charla para poder transmitir. Yo pensaba cómo transmitirle a los jóvenes, a los que por ahí van a ser docentes, y que eso es, digamos, como yo creo que la educación ambiental es hoy día la mayor herramienta y que no se está implementando como corresponde, como deberíamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Ale. La ciudad de Concordia cuenta con una orden municipal con respecto al cuidado de los humedales. La misma no se está respetando porque todos hemos visto lo que pasó en Eva Perón, que el humedal que se encontraba, que básicamente estaba pegado a lo que era el terreno del regimiento, ahora está tapado y lo convirtieron en basural. Es un basural, van los carritos, tiran la basura ahí, empezaron una obra, nunca más la terminaron, yo le he sacado fotos, subí a Facebook, porque para mí me re enoja, era hermoso ese humedal. Yo en la escuela secundaria sí tuve clases, mi profesor sí nos contó, nos explicó qué era el humedal y la importancia, más que nada porque filtra el agua para las napas. Exactamente. Es mucho muy importante, y acá en Concordia no se respeta. Se están tapando todos y lo más loco es que están estafando a la gente, porque los humedales los humedales que se tapan no son terrenos para construcción. No son, exacto. No lo son, pero están estafando a la gente, pero a las inmobiliarias no les importa. Eso que dijiste, Ale, lo de la recarga de acuíferos, me había olvidado, es elemental. Toda esa agua que retiene el humedal va recargando. Nuestros acuíferos son nuestras reservas de agua dulce. Y hay acuíferos confinados y hay otros no confinados. Nosotros por un lado tenemos que preservar de no contaminarlos, porque es el agua que tenemos para nuestro futuro, pero a su vez de recargarlos. Entonces si nosotros secamos las recargas, estamos comprometiendo también la continuidad del acuífero. Por eso es muy importante lo que él dijo. Sí, yo sé que Concordia tiene una ordenanza de humedales. A ver, eso es lo importante. Nosotros tenemos que... Una cosa importante es el inventario de humedales. Ustedes lo van a escuchar ahora cuando empiece a hablar de humedales. Saber cuáles son los humedales. Y ahí está el gran dilema, porque ellos te van a... Yo puse una definición, porque ahora no estamos peleando por la definición a nivel nacional. Porque ellos te van a decir que es un humedal, vos vas a querer una definición y otros van a querer otra, porque la disputa de ese concepto te va a definir la extensión del humedal, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos el concepto, hoy día el gobierno quiere poner una definición mucho más acotada y quedaría mucho territorio por fuera que es humedal. Con respecto a los temas locales, es importante luchar por inventariarlos, por definirlos, por mapearlos. ¿Qué pasa cuando vos construís arriba del humedal? Aparte de que, bueno, Nordelta era un humedal y construyeron arriba y no les pasa nada, nos inundan. Pero nosotros cuando construimos, a ver, si vos vivís lindero de un río, tenés que convivir con ese río, con un curso de agua, cualquiera, un arroyo, hay que convivir con ellos, hay que saber convivir y cuidar el arroyo o cuidar el río. Entonces vos tenés que alejar del río y del arroyo, por ejemplo, el tema de los basurales. Y no sé por qué todos los basurales están en zonas bajas, es increíble. Porque a veces uno piensa las zonas bajas como terreno de descarte. Entonces en esos terrenos de descarte sacrificables ponen el basural. No, error. Todo ese basural, aparte de que está ocupando un terreno valioso, todo el lixiviado, todo lo que pierde esa basura va a los cursos de agua y contamina. Lo mismo pasa con los temas cloacales. Entonces, son temas difíciles, está buenísimo. Hay una cosa muy importante que me olvidé decirle, que es una herramienta elemental de gestión ambiental y que nosotros tenemos que pensar por ahí en micro. En micro quiere decir, pensémonos como ciudad. Cuando empecemos a batallar los temas ambientales, por ahí nosotros pensamos, la Patagonia, Lewis cortó
con todo, bueno, está bien, allá en la Patagonia Lewis no deja pasar en el lago, pero nosotros tenemos un humedal, la Gran Concordia, que lo están llenando de basura. Entonces, centrémonos en los territorios, y una herramienta que tenemos que exigir en todos los municipios es el ordenamiento territorial. Es el clave. Si nosotros tenemos un buen ordenamiento territorial, ya después en el ordenamiento territorial voy a decir, esta es zona de industria, esta es zona residencial, esta es zona de amortiguamiento. Las zonas de humedal tienen que ser zonas de amortiguamiento natural. Haces una reserva, haces un parque, lo que sea, algo que con poca escala, que tal vez lo podés disfrutar, lo puede disfrutar la ciudad, pero libre de construcción, por ejemplo. Entonces, ordenamiento territorial, tiro como para trabajar como importante. No, una pregunta concreta respecto de las costaneras que por ahí se construyen. Si, desde mi ignorancia, ¿no? Digamos, si por ahí esa manera de convivir con nuestros bienes comunes dentro del ambiente, siendo parte del mismo, es algo viable, ¿no? Hacer una costanera en un lugar donde no había una costanera, por ejemplo, desde algo muy concreto. Y si desde otro punto de vista, si acá se tocó anteriormente varios disertantes, Américo Schwartz, por ejemplo, el tema de la licencia social y mecanismos de democracia un poco más directa, ¿no? Con plebiscitos vinculantes, referéndum, bueno, todo tipo de... Él mencionó lo de 1994, que se incorporaba a la Constitución determinados mecanismos que habilitaban a la participación ciudadana, que evidentemente, como usted dice, de manera contundente no está muy involucrada con las cuestiones políticas ambientales en general, pero sobre todo desde lo institucional, desde el Estado y demás, que los políticos se hayan convertido en lobistas de poderes privados implica de repente que el ciudadano construya desde otras instancias y otros lugares fuerzas políticas para contrarrestar esto, y tal vez desde este lugar lo estamos haciendo de manera muy modesta, pero lo intentamos. Yo quisiera saber si usted conoce alguna experiencia, más allá de la experiencia del Paraná Medio, hacia 1994, que haya frenado, por ejemplo, un ecocidio, un hidrocidio, de manera contundente contra estos poderes, ¿no? Contra los lobbies internacionales, contra la hegemonía política y contra lo que cotidianamente batallamos todos los que tenemos un compromiso ambiental. Gracias. Bueno, te voy a contestar primero lo de las costaneras. Sí, lo ideal no sería tener todo construido. Pasa que nosotros tenemos costaneras que tienen 40, 50 años, ¿no? Hace 40 o 50 años, por ahí nosotros no nos estábamos preguntando y estábamos hablando de estos temas. Hoy día creo que, por ejemplo, las defensas costeras, nosotros somos, digamos, enemigos de las defensas costeras. Creemos que no son una solución. Concepción del Uruguay se hizo una defensa costera. En Colón se está frenando la defensa costera. Porque vos tenés que convivir con el agua. Vos todo el agua que las defensas costeras muchas veces son inclusive una trampa, porque el agua pasa a la defensa y chau, fuiste, ahí ya no tenés más toda la gente que está por atrás está en un peligro tremendo. Entonces, a ver, cuando hablamos todo el día de cambio climático, calentamiento global y todo eso, pensemos que nosotros tenemos que preservar esas zonas de amortiguación son elementales. Entonces hoy día te diría que hay que repensar todo el tema de cómo construimos la ciudad, y eso también se refiere a ordenamiento territorial y también se refiere a pensar las ciudades distintas, ¿no? A pensarlas más verdes. El tema de, por ejemplo, arbolado público, que por ahí nos parece un tema menor y estético, es un tema crucial para el tema del calentamiento global. Y vos vas a cualquier ciudad y es una lucha porque la gente quiere sacar todos los árboles, porque tiran esto, porque tienen espinas, porque le levanta la vereda. Bueno, planteemos qué tipo de árboles se pueden plantar, pero no podemos pensar hoy es una locura pensar una ciudad sin árboles. Fíjate en lo que pagamos, por ejemplo, de costo energético en la provincia de Entre Ríos. Si nosotros tuviésemos planificado un tema de arbolado, podríamos reducir ese tema de, por ejemplo, mucho menos aire acondicionado funcionando, ¿no? Digo un tema menor. Con respecto a la participación ciudadana, sí,
Nosotros tenemos una constitución del 94 que arranca con los temas ambientales y arranca con la participación ciudadana. Pero al derecho se lo va conquistando. Vos tenés un montón de garantías, pero si vos no lo agarrás, no lo encarnás, no pasa nada. Tenemos una constitución provincial del 2008 que es buenísima, que yo los invito a que lo lean, que no es aburrida la constitución. Nosotros tenemos una constitución de vanguardia, una constitución que no se cumple. Ahora, en la próxima, tengo una presentación chiquitita, voy a hablar de lo que es la iniciativa popular y el artículo 49 de nuestra constitución provincial, que es una manera de democracia, digamos, de democracia popular, por decirlo, y de intervención ciudadana en la democracia. Entonces, tenemos que ir buscando y metiéndonos, por donde nos dejen, con el tema de la participación. En forma formal, como vos decís, como se plantea, o en forma informal. A ver, ejemplos de cosas que se han frenado. Por ejemplo, en Esquel, no me acuerdo si hubo un plebiscito o una consulta, se frenó una mina, no me acuerdo en qué año tampoco, exactamente, 2003. Eso fue como el puntapié de muchísimas luchas. Cuando el pueblo se moviliza, los funcionarios frenan. Cuando no hay movilización no pasa nada. El año pasado hubo una movilización muy grande por el tema del agua y que fue informal porque no se encasilló ni en un plebiscito ni en una consulta, pero sí estaba el pueblo en la calle y se frenó el tema de minería en Mendoza. Lo mismo ocurrió en Chubut. Lo mismo ocurrió en Chubut y en forma paralela. Imagínense que aparte en contexto de pandemia y todo, la gente se movilizó igual. Yo creo que hoy la única solución a todo esto es empaparnos un poquito de las herramientas que nos da la ley, pero a su vez movilizarnos pero positivamente, organizarnos y movilizarnos, pedir pedido de informe, participar. Una cosa muy importante que está pasando a nivel municipal es que, por ejemplo, las leyes de arbolado público o por ahí la gestión de una reserva, yo me estoy centrando un poco en Colón, que estamos trabajando mucho, tienen consejos consultivos de la gente. Entonces, en la ordenanza vos prevés que hay un consejo consultivo que es de vecinos. No tenés que tener ningún título, ningún nada, tenés que ser interesado en la temática. Por ejemplo, el arbolado público, por ejemplo, la Reserva Norte. Entonces vos tenés una presión social y una mirada social comprometida y entonces el funcionario se cuida, el funcionario hace y vos lo vas pinchando. Si no, vos sacás unas ordenanzas preciosas y duermen ahí, es así. Lo mismo que las leyes provinciales, tenemos unas leyes maravillosas, pero no se cumplen ni se conocen. No es que se violan voluntariamente, no los conocen, los funcionarios no conocen la normativa. Justo, bueno, una parte dijiste ahora, pero me parecía como súper importante esto del ordenamiento territorial, ¿no? Y también cómo nos vamos adelantando a los pasos que van sucediendo, que a veces no parecen tanto, porque está muy fuerte esta idea de que el cemento es progreso, ¿no? Como una... muy fuerte. Acá están cementando toda la playa Nebel, que la verdad es que el otro día fuimos y vimos y es... Realmente es tremendo. Yo no sé si quienes habitaban ahí, porque este es el punto, quienes viven, digo, sus casas alrededor están felices. Ahora, un montón de personas habitamos la playa Nebel porque íbamos y era de alguna manera un espacio muy, digamos, con mucha naturaleza y con el cauce del río como se vino construyendo históricamente solo, ¿no? Y ahora es impresionante no sé, es una calle, ¿no? Creo que es doble mano lo que va a ser. Y pensaba en esto como ha sido en la provincia de Buenos Aires, con los proyectos de ampliar las costaneras, que en realidad su sentido era muchísimo más que modificar municipalmente un espacio, ¿no? Sino que tenía que ver con todo un proyecto de desarrollo inmobiliario que no lo contaban y que solo quienes estábamos adentro de esas asambleas, porque a mí me tocó en la de Vicente López, digo, en esas asambleas sabíamos lo que había pasado y cómo habían modificado los códigos de ordenamiento urbano para poder lograr hacer cosas
con esta idea de que la cementación del río iba a favorecer el progreso del municipio y etcétera, ¿no? Y el proyecto era mucho más grande, llegaba hasta Rosario. Digo, esto de pensar y ordenarnos y vernos mucho más allá del lugar específico donde vivimos, pero poder dimensionar lo que sucede en nuestro propio territorio como parte de algo mucho más grande y más destructivo, digo, sí. En la parte hasta donde fuimos que estaban construyendo, porque además encima la tuvieron que destruir y volver a construir, no sé, ese tipo de cosas, hay toda una parte que uno ve y es todo árboles, o sea, si necesitan seguir, tienen que tirar abajo todo eso. Hay más allá barrios que nadie conoce, que hacen uso y a discreción, privadamente, digo, poder eso, pensar, me parecía súper interesante lo que dijiste, lo de pensar el ordenamiento territorial, pero también poder tirar abajo esta idea que la cementación es el progreso, es el porvenir, digo, estamos en un momento en el que ya no da más, la tierra no sabe cómo va a darnos aviso, y me llamó mucho la atención, digamos, habiendo estado en otro territorio por una situación similar, que acá no hubo posibilidad, ¿no?, de movilizar o de poder construir un freno a ese avance que es claramente inmobiliario, porque no van hacia ningún otro lado las cementaciones de los ríos que no sean proyectos inmobiliarios al río, porque después lo venden así aparte. Sí, es lo que se llama puesta en valor de la zona. Exactamente. Eso es muy cultural, digamos, es como un modelo que está impuesto, que es puesta en valor y es cementar todo, sacar el espinillo, el coronilla, la guaribay y meter las palmeras o meter los pinos, o después ponen álamo porque tienen mucho viento. Es una locura, es un contrasentido infernal. Ellos, las costas, tienen un frenesí por construir todas las costas. Eso es así. Cuando construyen las costas no solamente se apropian de los terrenos, sino que ponen en riesgo toda la contaminación del curso de agua. Nosotros también estamos peleando con un barrio en San José, sobre la costa, en un lugar divino, y que, bueno, tienen un locurón bárbaro. Y si ustedes no quieren el progreso, bueno, sí, el progreso, construyan para atrás. Hay un término que seguramente lo conocerán, que es el de gentrificación, que es el de elitización de lugares. Y bueno, ellos como por ahí hay zonas, barrios, que por ahí los barrios bajos, cerca del río, nosotros estamos acostumbrados que eran barrios de pescadores, y por ahí casas más bajas, pequeñas, digamos, barrios populares. Bueno, eso es gentrificación total. Compran todo y hacen unos megabarrios y se revientan todo lo que puede quedar. Esa parte, por eso, lo único que frena es la participación ciudadana y querer, o sea, decir, a vos te imponen un modelo, bueno, vos decís no, eso no. Nosotros allá en la zona entre Colón y San José, que está unido casi en una misma ciudad, queda un monte divino, unos espinillales que ahora están floridos de una manera locura. Llegan las topadoras, los domingos están las topadoras, no sé por qué, y tiran 2 hectáreas en una mañana. Vos te querés largar a llorar, queda la tierra desnuda. Después empiezan a plantar y a meter plata, los viveros se llenan de plata, a poner lleno de exóticas. ¿Por qué? Si vos querías un lugar prolijo, yo no digo que vivas en el medio de los espinillos pinchándote, hacé una conducción del espinillo, cortalo, deja que la copa se vaya por arriba, andate a vivir con sombra y no esperes 20 años para tener sombra y pongas 5 aire acondicionado. No sé, a mí me parece un contrasentido tremendo. Pero bueno, es un poco disputar el sentido que nos imponen y empezar a cuestionarnos. Las plazas, ¿le van a poner goma eva? En Buenos Aires está lleno de goma eva. En la goma eva, digo yo, no sé si se llama goma eva, sacan los areneros, no, son sucios, no, los chicos no se pueden ensuciar porque está lleno de bacterias. A la plaza vas a ensuciarte, y si no, no es plaza, si no vas a ir a un playón. Y bueno, es así, es una moda y se viene. Te consulto por acá. Dale. Hace un rato vos mencionaste que
la educación ambiental no se daba como correspondía. ¿Querés profundizar un poquito al respecto de eso? Nosotros tenemos una ley de educación ambiental provincial y tenemos una ley de educación ambiental nacional. Nosotros como provincia tuvimos una ley previa, digamos como que fuimos vanguardia con el tema de la ley de educación ambiental. Eso exige, que no es la ley Yolanda es otra cosa, porque a veces uno se confunde. La ley Yolanda es la educación ambiental a los funcionarios de todos los poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eso es otra cosa que es súper necesaria, porque es a los que toman las decisiones, que no tienen ni idea, muchas veces instruir o capacitar de alguna manera que toma la decisión. Eso por un lado. Pero la ley de educación ambiental es lo que tiene que estar en todos los niveles educativos, desde el jardín hasta la universidad. Y no sé si eso se ve. No es que tengas que tener una materia, es una propuesta transversal, como si fuese el ESI, ¿no? Como el ESI no se cumple, tampoco se cumple la ley de educación ambiental. Para nada, lo toman por ahí a la feria de ciencias y hacen unas actividades. No es una crítica, pero creo que bueno, hay que trabajar todavía en los programas. Yo que hago seguimiento legislativo y veo los senadores y los diputados meter proyectos. Bueno, queremos crear el programa del árbol nativo, queremos crear el programa del no sé qué. No creen programa, tenemos una ley de educación ambiental y pónganle contenido a esa ley. Que sea una sola, que sea consolidado, porque si no después el Consejo General de Educación se ve con un montón de programas que no tienen una financiación y si vos lo tomás, tenés que tener docentes capacitados. Entonces, hay que empezar a hacer rodar, digamos, desde el inicio. Y sí, nos falta. Te quería consultar justamente porque, recorriendo por ahí la zona de Colón, con esto que vos contaste, la continuidad entre Colón y San José, que se está borrando cada vez más, esa frontera de las ciudades, sobre todo en la costa del río, ¿no? Como que ha crecido muchísimo la costanera de Colón, esa playa de arena, de refulados, en las palmeras, pero cuando se recorre la zona aparece esto de notificación de sitio Ramsar, ¿sí? Que incluye parte de Colonia Lieri, el Palmar de Colón, la Aurora del Palmar, una zona mucho más amplia. Esa calificación de sitio Ramsar, ¿ha generado algún cambio, mayor protección? ¿Qué le ha traído al departamento de Colón? ¿Qué beneficio, qué protección? ¿O es también otra enunciación? Y es como un debate. Ahora nosotros estamos, siempre se están disputando nuevos sitios Ramsar y se quiere extender ese Ramsar que está ahí, que está con los mangos de Carballo y todo eso. La verdad que el sitio Ramsar es un humedal estratégico, que es elegido a nivel internacional como un humedal estratégico. Debería ser protegido efectivamente. La verdad que no sé qué responderte, pero no hay una gestión. Lo que nos falta a nosotros es una gestión, es como una ley que regule la gestión en el sitio Ramsar, porque vos en el sitio Ramsar podés tener actividad productiva. Eso es algo que está bien, pero no cualquier actividad. Y dentro del sitio Ramsar hay, por ejemplo, forestaciones. La foresta, pegadas al palmar. Exacto, pegadas al palmar. Entonces, las forestaciones no es una actividad, entre comillas, sustentable, y menos para un sitio Ramsar. Sabemos que son monocultivos que, por ejemplo, tienen un consumo tremendo de agua y también un consumo de nutrientes que desplazan todo el tema de la vegetación nativa. Entonces, no sería compatible. Falta gestión, sí. Me quedo pensando en esto de cómo cuesta, digamos, la conciencia ambiental y me acuerdo de lo que decía una disertante hace unos días, Claudia Corol, que hablaba de la relación del territorio con el cuerpo y de que quizás esa falta de conciencia, pienso eso, ¿no? Que quizás esa falta de conciencia nos cuesta porque vemos al territorio como algo externo, digamos, como algo alejado, un río, un lago, un árbol, y no lo entendemos como propio, digamos, lo entendemos como sí, una extensión de lo que somos, una identidad que no la constituye eso.
Sí, a ver, yo pensaba eso y nosotros estamos, nosotros estamos parados en un paradigma antropocéntrico. Y eso que vos decís, ni siquiera nos debería mover de paradigma. Suponete que no estemos preparados para pegar un salto, porque hoy ya estamos hablando de un biocentrismo, ¿no? Necesario y vernos como una especie más de todo este conjunto. Parados en el estricto paradigma antropocéntrico, nosotros deberíamos estar recontra preocupados por la dimensión ecológica. Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de continuidad como humanidad o como especie en estas condiciones ambientales, ¿no? Y no digo que eso va a pasar dentro de 40, 50 años, no. Y por eso tampoco quiero decir cosas que parezcan apocalípticas, pero nosotros trabajamos en el Basta es Basta, trabajamos más que nada en el tema agrotóxicos. Y también una de las cosas principales que hicimos fue la causa de escuelas fumigadas, que fue pedir la protección de todas las escuelas rurales de la provincia con respecto a las pulverizaciones, que fue un caso, hicimos 3 amparos, estuvimos peleados, estuvimos amenazados de muerte, y ni les cuento, 2 años litigando para que después el Supremo Tribunal de la Provincia mágicamente tire abajo todo y le dé la razón a la mesa de enlace Sojera. Pero bueno, ese es otro cantar. En ese expediente nosotros trabajamos lo que es el daño genético. Y, ¿qué decir? Nosotros como poblaciones circulamos y vemos casos de cáncer. ¿Vemos casos de cáncer? Yo creo que sí, ¿no? Tenemos un montón de cáncer de adultos y de cáncer de niños. Muchos linfomas en niños y muchos cáncer cerebral. Nosotros lo digo esto porque nosotros no tenemos registros epidemiológicos. Y nosotros venimos haciendo como un seguimiento medio casero de los casos y también seguimos los campamentos sanitarios que hace la cátedra de la Universidad de Rosario. Entonces, ahí vos tenés plasmado una afectación ya actual, inminente, que es el daño genético. ¿Qué quiere decir? Que nuestros niños tienen daño genético. No importa que estén enfermos hoy. No importa no sé si un niño hoy tiene una patología cancerígena o no, pero si vos le haces un estudio de daño genético, ya tiene un daño en menor o mayor medida y en el futuro puede desarrollar la enfermedad. Nosotros presentamos unos estudios que hicieron en el departamento de Uruguay, en las cátedras CONICET, en el cual el 80% de los niños rurales de una zona en particular del departamento de Uruguay tenían daño genético. Para nosotros un bombazo. Y eso no conmovió a los jueces, y eso la gente no lo conoce. Entonces nosotros ya tenemos una afectación en salud, y no estamos relacionándolo con nuestro cuerpo a todo esto, lamentablemente. Y pensamos que son solamente, pretensiones de los ambientalistas, y no es así. Yo no me considero ambientalista, yo soy una militante del territorio, una militante por los derechos, y en esos derechos me conmueve cómo estamos destruyendo nuestra casa común y eso está afectando no solamente nuestra economía, nuestro acceso, nuestra calidad de vida, sino nuestra salud más estricta. No, la pregunta era dónde podemos, si tienen alguna página, Instagram o Facebook, donde podamos sacar información y seguir informándonos más y compartiendo lo que ustedes vayan también compartiendo para concientizar más. Nosotros particularmente, una de las páginas, nosotros como somos muchas asambleas, está la asamblea de Colón, está la asamblea de San José, está la asamblea en Concepción del Uruguay hay muchos grupos, acá en Concordia también, diferentes, con distintas perfiles, hay algunos que nos dedicamos más a agrotóxicos y otros más a humedales. Otros se dedican a lo urbano, al tema de urbanizaciones, por ejemplo, al tema de los countries, como quien dice, y todo eso. Pero básicamente, en el tema agrotóxico estamos nucleados en la coordinadora Basta es Basta, que es una coordinadora provincial, que somos 23 asambleas. Hay representación de las 23 asambleas y la verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno desde la coordinadora. Eso nos encuentran, sí, no, es como que no da
no nos da la vida como para tener tan activas las redes y difundir las cosas que hacemos. Pero sí, coordinadora Basta es Basta, que ahora le vamos a contar cuando venga Facundo, que es el segundo expositor, que también es compañero mío del Basta es Basta, una propuesta que estamos haciendo y que está relacionada directamente a la participación, que es un proyecto de ley por iniciativa popular, que la estamos instando desde el Basta es Basta y que sería el primer proyecto que entra como iniciativa popular a la legislatura provincial y que le vamos a pedir que nos acompañen con su firma. Bueno, después le contamos sucintamente lo que es, cómo se accede a la iniciativa popular y que por ahí se les ocurre y pueden empezar a pensar en iniciativas populares. La gente no conoce que la misma comunidad, el mismo pueblo puede presentar una ley siempre que junte el 2% de firmas del padrón electoral. Así que bueno, esa es una de las acciones que estamos haciendo desde la coordinadora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. La verdad muy buena y espero que a todos les haya dado ganas de participar un poco más activamente. Bueno, vamos a hacer 5 minutos o 3 minutos de lo que le había empezado a contar de la iniciativa popular y después Facu les habla de algo lindo, de un camino esperanzador, que es lo del tema de la agroecología. Pues si no tiramos todos bajones y nos vamos súper deprimidos. Bueno, como les contaba, nosotros pertenecemos al Basta es Basta, Facundo desde Concordia, organizaciones de Concordia, yo de organizaciones de San José y eso. Y bueno, en este escenario de cómo podemos participar desde la comunidad, civilmente, digamos, está la posibilidad de iniciar de presentar lo que es una iniciativa popular. Pero bueno, ahora les cuento. Esto un poquito, 2 o 3 filminas de paso, que no están recontraactualizadas, pero esto, por ejemplo, es un escenario, esto es una torta que gráficamente me pareció interesante mostrarles, de cómo, cuando nosotros hablamos de modelo productivo, en qué situación estamos. Antes éramos productores de alimentos, de una diversidad enorme. Cuidábamos la tierra, pero también producíamos alimentos, porque rotábamos, porque teníamos diversidad. La diversidad productiva nos lleva a la diversidad de consumo y a la diversidad de comida. Hoy día comemos todo lo mismo. Aunque comamos diferentes cosas empaquetadas, es lo mismo porque es la soja procesada de distinta manera, o el maíz, con saborizantes, con esto, con el otro. Esto, por ejemplo, es en el 2015 sería como el territorio nacional. Tenemos más del 50% de nuestro territorio solo con soja. Imagínense el maíz, el trigo, un poco más, y después todos chiquititos, el resto de los cereales. Frente a un universo de posibilidades de producción, nosotros somos monocultivo. Y eso nos empobrece nuestra dieta cotidiana. Nos empobrece también, cuando empobrecemos la dieta, empobrecemos la salud. Eso es un poquito, les quería mostrar. Y esto es el tema de los agrotóxicos, agroquímicos, biocidas o fitosanitarios, como quieran llamarlos, para cuando les digan que son necesarios en la producción y eso. Vean, esto solamente traje uno que tenía hecho hasta el 2015, de cómo fue la progresión del uso. Y no porque aumentamos las hectáreas. Esto se refiere a que cada vez usamos mayor cantidad de químicos por hectáreas. O sea, el proyecto, lo que se plantea, el modelo es usar la semilla transgénica con agroquímicos. Los que vengan, los que sean. Bueno, nada, esto yo había hecho un poquito más largo, lo voy a hacer rapidísimo. Nosotros siempre pensamos en distancias y nos dicen a 1000 metros, a 200 metros, fumigan a 50 metros, a 20 y disputamos. Ustedes van a ver amparos que se meten para alejar las fumigaciones de tal lado, También hay otro tema muy importante. Nadie pregunta con qué están pulverizando. Porque una cosa, por ahí podemos pulverizar a 1000 metros, pero estamos mandando una bomba molotov que nos va a llegar aunque nos pongamos a 1000 metros. Nosotros estamos recibiendo cócteles químicos
que no solamente es un principio activo, por ahí el que maneja un poquito de química, cuando vienen los formulados comerciales, son una mezcla de químicos que no tenemos ni remota idea de cómo la cantidad que le ponen de cada cosa y cómo lo formulan. No solo eso, sino que yo en este campo meto tal y tal producto químico, mi vecino tal y tal producto químico, y cuando se mezclan en el ambiente provocan una explosión de mucho más tóxica, porque nosotros no tenemos ni idea, es como una incertidumbre lo que sería lo acumulativo. Bueno, eso era un poquito, esto da como para una charla solita, el tema de agroquímicos y cómo están en nuestro ambiente, cómo están en nuestro aire, cómo están en nuestra agua, cómo están en nuestro suelo, cómo están en nuestros acuíferos, en forma constante. En todo este escenario tremendo, nosotros en Entre Ríos, el principal problema ambiental lo detectamos, lo identificamos como el modelo productivo imperante para nosotros. Por ahí otro puede hacer otro análisis. En la cantidad de químicos que recibimos por el aire todo el tiempo, imperceptiblemente. Entonces, una de las acciones que empezamos desde la coordinadora es, ya que ustedes van, si hacen un seguimiento legislativo, en la legislatura provincial lo único que meten son proyectos para reducir 10 metros, 15 metros, lo que quieren es solamente reducir, cada vez quieren llegar más cerca, porque quieren recuperar el territorio, ellos quieren recuperar el territorio productivo, y nosotros queremos liberar el territorio para poder vivir. Las pulverizaciones y la vida no son compatibles. Vos no podés vivir en el medio del campo con las pulverizaciones al lado, porque sí o sí te van a afectar. Entonces, ¿qué pasa? El campo está desierto, porque la gente no es tonta. Si vos ves, están los puesteros solitos en el medio del campo, porque ¿qué hacen? Llevan a su familia al centro. ¿Por qué? Porque en el campo no quedan escuelas, no quedan almacenes, no quedan iglesias, porque la gente se fue. Nadie quiere estar en esos escenarios, nadie debe estar en esos escenarios, y mucho menos cuando estás embarazada o cuando tenés chicos o cuando tenés gurises chicos. El campo no es un lugar saludable. Bueno, en todo ese complejo, nosotros, a ver que todas las legislaciones y todas las propuestas es para flexibilizar y para pulverizar cada vez más, con la coordinadora planificamos meter una iniciativa, la primera iniciativa popular de la provincia, y ahora le vamos a decir, son 4 artículos nada más lo que estamos presentando, lo vamos a presentar desde el pueblo, necesitamos el 2% del padrón electoral de la provincia para poder, entonces no necesitamos ni un senador ni un diputado que nos quiera presentar ese proyecto. Nosotros lo presentamos con la firma de todos los que firmaron ahora o que quieran firmar también van a estar, y los presentamos. Después, ¿qué pasa en la legislatura provincial? Lo tienen que sí o sí tratar en comisiones. Primero tratan comisión, después verán y van a llegar al pleno. Después, ellos tienen la obligatoriedad de tratarlo, no tienen la obligatoriedad de aprobarlo, pero sí de tratarlo. Y que entre una ley realizada, confeccionada y pensada por la comunidad, tiene un impacto enorme, porque si no, le dejamos todo el poder a ellos y ellos hacen lo que quieren. Y si ustedes hacen un seguimiento legislativo, están todo el día con una sarta de proyectos que son, la verdad, intrascendentes para la vida de la gente. Los proyectos trascendentes no pasan por la legislatura provincial. Y el tema de agroquímicos, cuando pasa para ir para atrás. Nosotros, ¿por qué tenemos esta posibilidad de presentar la ley? Porque nuestra Constitución provincial, en el artículo 49, ustedes quédense en la cabeza, artículo 49, después lo leen, nos habilita a esta posibilidad, que es una democracia participativa y la herramienta que el compañero había señalado como que tenemos. Bueno, después le contamos qué es esto. Acá te dice que la iniciativa popular necesitamos el 2%, nada más. Y las otras formas de participación popular son la consulta popular, vinculante o no vinculante, que no hemos tenido ninguna en la provincia. Y la iniciativa popular tampoco, y esta ley es del año 2018. Y tenemos una constitución provincial del año 2008. Desde el 2008 a la fecha tenemos una herramienta que nadie la usó, que posiblemente muy poca gente la conozca. Tenemos una ley, plasmaron
ese artículo de la Constitución, lo plasmaron en una ley de 2018 que nunca fue reglamentada. Eso es otro artilugio que usan digamos, el poder, los distintos poderes de la provincia, que es sacar leyes por presión, es decir, queremos tal ley, la sacan y después no la reglamentan. ¿Qué pasa cuando tenemos una ley no reglamentada? La ley vale, eso acuérdense siempre, la ley vale igual. Pero ¿qué pasa? Se nos dificulta ejecutarla, ponerla en práctica, porque no la tenemos reglamentada. Esta ley nos pasa eso. Nosotros, a pesar de que no está reglamentada, iniciamos la iniciativa popular. Bueno, ¿qué pedimos? No podemos pedir que prohíban las pulverizaciones, porque no sería legal. Lo que pedimos es que la actividad agrícola con uso de sustancias químicas de síntesis química, que son los agroquímicos, sea considerada actividad peligrosa. Porque está considerada como una actividad sin riesgo. Entonces no se hace evaluación de impacto ambiental, los permisos son laxos, no tenemos información. Entonces lo que estamos pidiendo es, ustedes quieren pulverizar, quieren hacer agricultura con el uso de agroquímicos, realicen una evaluación de impacto ambiental previo. Eso por un lado. También estamos pidiendo un registro provincial de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos enfermando, tenemos nuevas patologías. Si ustedes van a un hospital público y preguntan de qué nos enfermamos los entrerrianos hace 25 años, va a diferir bastante de lo que nos enfermamos hoy día. Y tenemos un montón de procesos cancerígenos, como ya había comentado, y problemas de infertilidad, problemas de malformación, problemas hormonales, endocrinos. Todo eso se refiere a la sobreexposición de químicos. Cosas que están ahí y que nadie se está haciendo cargo. Otra de las cosas que pedimos es el tema de exigencia de la evaluación de impacto acumulativo y sinérgico, que es lo que comentaba. Una cosa es que yo pulverice en mi campo, mi pulverización no estamos en una cajita de cristal, va a salir. El veneno vuela, el veneno viaja en el aire, viaja por las napas. Podemos encontrar agrotóxicos en la Patagonia cuando en la Patagonia no se aplica. Entonces, ¿qué pedimos? Que si en este campo A van a aplicar tal cosa y en el campo B van a aplicar un montón de otras cosas, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos químicos van a hacer una sinergia en el ambiente y que va a ser un combo. Imagínense para la gente que está viviendo. Por ahí nosotros acá en Concordia, digo acá porque estamos viviendo en Concordia, estamos en una ciudad grande que no tenemos la pulverización al lado. Pero imagínense el interior de la provincia cuando son todos enclaves, ciudades chiquititas, que están rodeados de campos de cultivo. Y bueno, ahí en ese caso el impacto acumulativo y sinérgico va a ser importante. A ver, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a meter este proyecto y no lo van a aprobar ni loco. Eso sépanlo. Pero ¿qué pasa? Le estamos diciendo al poder que la ciudadanía está conmovida por el tema de agroquímicos y que queremos una ley que regule y que queremos mayores rigurosidad y que estamos dándonos cuenta que está afectando a la salud. Entonces esto es un hecho político muy importante. Así que bueno, le queríamos contar eso como para que sepan que tienen esa iniciativa y que pueden presentar de cualquier tema una iniciativa popular y también, por supuesto, pedir que se sumen. Ahí están las formas de sumarse, que son estas planillas, hay online, y vieron que había un código QR también. Si uno saca el celular, al código no lo trajimos impreso, ¿no? No. Bien. Bueno, no solamente decir que la iniciativa popular, como dijo María, se necesitan 22.000 firmas, estamos juntándolas. En Concordia las tenemos en Nodo Brote Nativo, que forma parte de la coordinadora Basta es Basta, y lo que pueden hacer es firmar online pidiéndonos el formulario por cualquiera de las redes sociales. También lo pueden reenviar y también pueden pedirnos planillas, las imprimen, las hacen firmar y nos las acercan. Son mecanismos que hay para poder llegar a las 22.000 firmas. La idea ahora es hablar un poco de lo que es agroecología, que sería como el modelo que escogemos para poder transicionar, para poder para poder crear otro tipo de relación entre
nosotros y nuestros alimentos. Y la idea es pensar la agroecología desde la dimensión política, desde esta idea un poco más social, un poco más ligada a lo que entendemos como la colectivización, como la organización. Entonces, desde ahí, desde esas inquietudes, realizamos un proyecto de investigación a la Facultad de Trabajo Social de la UNER que se llama Análisis de experiencias y articulaciones agroecológicas en el corazón de una provincia fumigada. Nosotros entendemos que la provincia está fumigada, que la provincia debe transicionar a la agroecología y tomamos una postura político-epistemológica para poder plantear la agroecología no en convivencia con las fumigaciones, sino como un modelo de salida. En este marco estamos integrando este proyecto casi 10 personas y lo que vamos a trabajar es cómo hemos iniciado este proyecto. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible y lo que trabajamos es algunas preguntas disparadoras para pensar por qué entendemos que la agroecología es política, por qué entendemos que la agroecología encarna una dimensión política. Para esto, lo primero que indagamos y lo primero que comenzamos a trabajar es por qué hay que considerar a la cuestión ecológica como un asunto político. Digamos, ¿es el conflicto ambiental un conflicto de tinte político? ¿Hay politicidad, hay política dentro de la emergencia de grupos ambientales, dentro de las acciones ambientales? Bueno, nosotros creemos que sí, y no solo creemos que sí porque lo estudiamos, sino porque los grupos que iniciaron estos conflictos, los grupos que entraron en la arena pública para demandar protecciones ambientales, también entraron a la academia a decirnos, bueno, está, para decirlo en términos más de lo que trabajamos en ciencia política, está buenísimo que trabajen sobre partidos políticos, sobre sistemas de partidos, sobre lo que es la ciencia política en términos quizás más tradicionales, pero nosotros necesitamos que empiecen a involucrarse en temáticas que nos están afectando. En esos intercambios es que los conflictos ambientales son vistos también y son analizados desde diferentes disciplinas. Esta construcción del problema ambiental tiene una particularidad que no es solo del problema ambiental, hay otras problemáticas que también la ahondan, pero es la particularidad de debatir el paradigma moderno. Y debate el paradigma moderno no para volver hacia atrás, sino porque es necesario ejercer una crítica sobre ese paradigma centrado en debatir el progreso, el desarrollo y la ciencia en singular. Lo que viene a debatir los grupos ambientales, los conflictos ambientales, es si es necesario crecer ilimitadamente sin pensar las consecuencias solamente en pos de un desarrollo que es definido y en pos de determinadas verdades científicas. Los problemas ambientales irrumpen, digamos, entran al centro de la escena con demandas que generalmente son de grupos de afectados. Y en este sentido, los grupos de afectados son afectados por formas de producción,
en Entre Ríos tenemos el sistema agroalimentario, en la cordillera está la megaminería, en el sur está el fracking. Entonces, a través del logro de estas organizaciones, digamos, del logro de la colectivización y de la visibilización de determinadas demandas, es que los conflictos ambientales empiezan a tener intensidad en esos conflictos y por ende intensidad política. Hay maneras de reconocer la politicidad, que es la visibilidad, el conflicto como algo presente. Nosotros tenemos la postura de que el conflicto es intrínseco de la política. La política y conflicto son dos caras. Entonces, hay una publicidad de esas demandas, unas demandas que se ejercen porque hay un conflicto y que entran en conflicto con otras demandas de otros grupos de actores. Y hay maneras de organizarse que son específicas de los conflictos ambientales. Y en este sentido, una característica así fundamental de los conflictos ambientales es que vienen a interpelar la relación moderna entre lo humano y lo no humano. Esa relación que desde la modernidad se consolida en torno a la relación de la humanidad con la naturaleza o la no humanidad, es siempre de dominación. Los conflictos ambientales vienen a romper, a resituar esa idea. En este marco nos preguntamos, ante este panorama, ¿qué lugar ocupan las ciencias en los conflictos socioambientales? Y ahí ya veníamos viendo que hay una crítica al paradigma moderno, que nosotros tomamos esta idea de Farres Delgado, que dice que está centrado en la existencia de un discurso hegemónico que se pretende unívoco y universal del modelo civilizatorio occidental y que plantea una jerarquía epistémica del sujeto de enunciación occidental. Es decir, hay una jerarquía que está dada dentro del paradigma moderno por el científico entendido en términos occidentales. En el siglo XX lo que sucede es que se empieza a enlazar la idea de ciencia y bienestar. Entonces, se empieza a tejer ideológicamente la idea de que la ciencia es el motor de solución de todos los conflictos sociales que tenemos. Por ende, la ciencia debe aplicarse y debe llegar a solucionar todos nuestros conflictos para generar bienestar social. Bueno, ahí tenemos a la tecnociencia, ahí tenemos el ingreso de la tecnología como algo neutro. Y ahí tenemos que los debates empiezan a reducirse, porque si yo hoy vengo a plantear que los agrotóxicos son una mala tecnología, la ciencia me va a decir, pero la tecnología es neutra, quizás el uso está mal. Debatamos el uso, no la tecnología. Bueno, los conflictos ambientales vienen a debatir la tecnología en sí. Y los paradigmas científicos, que son varios, que no es uno solo, vienen a criticar también este modo en que en el siglo XX se asocia ciencia a bienestar como la única forma de generar, digamos, la tecnología como la única forma de generar el bienestar social. Como que fuera de la ciencia, en el hacer, en el tejer social, en los territorios, no hay bienestar si no es mediante la aplicación de una tecnología. Esto es lo que se pone en discusión, pero acá lo que sucede es que se consolida con esta idea de ciencia un pensamiento dual. Es decir, un pensamiento que a nosotros lo que nos dice es, hay dicotomías, hay dos polos, por ejemplo, entre cultura y naturaleza. Y esa relación entre cultura y naturaleza no está conectada por complementariedad, sino que lo que trae es una jerarquía que la vemos en torno a lo etnorracial global,
lo global de género, epistémica. Por ejemplo, y ahí es donde puntualmente abarca la ciencia, el conocimiento, y es más, no solo el conocimiento científico, sino de que también la cosmología occidental tiene mayor jerarquía que el conocimiento y la cosmología no occidental, es lo que plantean estas jerarquías. Entonces, a partir de esto, a partir de poder conocer este modo de hacer ciencia, es que sabemos también que existen otros modos de hacer ciencia. En este marco es que la reflexión que nosotros tomamos es la reflexión epistémica de los conflictos ambientales. Nosotros entendemos que esas demandas que vienen de los afectados, de las personas que están afectadas por los conflictos ambientales, tienen valor, y ese valor no es mirado como un objeto, sino como un diálogo. Debe haber un diálogo para poder establecer y para poder comenzar a tejer los conflictos ambientales desde la ciencia, pero la ciencia entrelazada con esos conflictos ambientales, no la ciencia aparte de esos conflictos que viene a darte una solución al problema que vos le traes. Entonces, ante esa ciencia que escoge no dar respuestas o que da respuestas desde la tecnociencia, surgen las fisuras dentro de los conflictos ambientales. Surgen los estudios, por ejemplo, de la ecología política, surgen estudios sobre la naturaleza como sujeto de derechos y no como objeto. Y en ese marco es que para nosotros la cuestión fundamental es que hay muchas ciencias y que hay conflicto en torno a la producción y validación de ese conocimiento científico. No hay un solo conocimiento científico. Entonces, eso también hace saberes sea diferente. Para nosotros el científico es uno entre otros posibles. Y esto es lo que nos lleva a los tipos de conocimiento que trae la agroecología. Entendemos que hay como decíamos, una crítica a este paradigma moderno, pero también hay un enfoque pluriepistémico. No solamente tenemos la dimensión del saber científico, sino que hay un diálogo. La agroecología se puede definir como un diálogo. En este marco, para nosotros hay dos pilares fundamentales, que son los diálogos de saberes y los intercambios de experiencias. Eso es para nosotros una postura ético-política de hacer ciencia. Es una forma que escogemos, es donde nos paramos, y nosotros entendemos que como la ciencia no es neutra, como hay algunos científicos que escogen pararse del lugar donde la tecnología es neutral y es una postura ideológica y es una postura política, nosotros entendemos que hay que pararse de una postura donde se debata la tecnología, donde no hay que debatir el uso de algo que es neutro. Eso no es neutro. Hay tecnologías que deben ser puestas en debate para ser criticadas, para ser reformadas. En este sentido, para nosotros, el paquete tecnológico debe ser puesto en revisión, digamos. El paquete tecnológico que no es solo agrotóxicos, sino también transgénicos. No nos olvidemos que el transgénico es un evento tecnológico que también produce por sí solo efectos nocivos. En este marco es que nosotros trabajamos en lo que es revalorización de saberes locales, revalorización del conocimiento principalmente campesino, y ahí es donde surge esta puja, porque hay pujas de sentido en torno a qué ciencia escogemos hacer. Puntualmente, en lo que se refiere a las ciencias, también están jerarquizadas. No es lo mismo nosotros como ciencias sociales que las ciencias
por ejemplo, las ciencias agropecuarias. Cuando alguien dice agroecología, generalmente piensa que es un asunto de las ciencias agropecuarias y se relega a nuestras ciencias. Bueno, nosotros entendemos que a través de la agroecología, digamos, y a través de la producción de alimentos, hay una relación social, una no, muchas relaciones sociales. En ese marco, mucho más que un modo de producir, la agroecología, como el ser campesino, es un modo de ser, de comprender, de vivir y de sentir el mundo. Es una relación social distinta del capitalismo que fomenta la recuperación y el intercambio de los saberes locales, la creación colectiva de nuevos conocimientos, allá donde surjan los problemas y la transformación ecosistémica en consonancia con las condiciones apropiadas para la regeneración de la vida. ¿Qué aborda la agroecología? Bueno, la agroecología aborda al menos 4 dimensiones. Van a decir 2 autores, Flores y Sarantón. Una es la dimensión económica, otra es la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión política. Lo que nosotros vamos a estudiar y estamos trabajando e investigando es la dimensión política, que tiene que ver con los procesos de organización, de participación, ya sea de lo que es el campesinado, de lo que son la producción, digamos, los eslabones de producción, como también los eslabones de consumo. Y entendemos que ahí hay pujas fuertes entre modos de consumir y modos de producir. En este marco, dentro del proyecto de investigación, planteamos escalas para poder ahondar en nuestra propuesta, porque nuestra propuesta es la de la agroecología política, que tiene en sí una dimensión escalar. Hay una escala de cultivo que se pregunta sobre cómo se genera ese cultivo, cómo se resguarda, cómo llega, cómo se puede reproducir. Y en ese sentido están, por ejemplo, las pujas por las leyes de semillas. Hay una escala de predio, que es una escala también más del ambiente productivo corporativo, digamos, de lo que es la escala de la propia producción dentro de un determinado predio, que se trabaja sobre las relaciones interpersonales, sobre las relaciones de organización al interior de ese predio. Y por último hay una escala que es la de la organización de lo que se llama agroecosistema. Entendemos que la palabra ecosistema debe estar ahí porque dentro del ecosistema está lo humano y lo no humano. En este marco, y que se identifica dentro de las relaciones políticas que dan pie a cómo usamos el territorio. Cuando hablábamos hoy de humedales, bueno, a ver qué categoría tiene cada territorio, si es residencial, si es humedal, si es productivo. Los usos del territorio, si hay sinergias productivas, si hay organizaciones que están en ese territorio, cómo se organiza la producción, cómo se organiza el consumo. Y en este sentido, lo que hace la agroecología es ponerse a dialogar con quienes producen alimentos y quienes consumen frente a lo que es el mercado global de producción y consumo, que es nada más y nada menos que la producción de determinados bienes que están puestos a demanda mundial por determinadas corporaciones para poder llegar a que países sean exportadores, otros consumidores, y que en ese marco se profundicen las relaciones de dependencia. En este sentido, para dar ejemplos del sistema agroalimentario argentino, en nuestra producción de granos, por ejemplo, nosotros tenemos un parteaguas en el siglo XX junto con
lo que es la impresión de la tecnociencia para generar bienestar, que es la revolución verde, que es mecanizar y poner tecnología dentro del campo para hacer sobreexplotación de nuestros territorios. En ese marco, que se inicia dentro de la década de los 60 y que tiene una vuelta de tuerca en la biorevolución, que es entre los 80 y 90, que ahí es donde se mete, por ejemplo, la ingeniería genética, los transgénicos, tenemos algunas cifras que para nosotros son muy contundentes. En la soja y en el maíz. En la soja, en los 80 teníamos 3 millones, casi 4 de hectáreas. Mientras que en 2002-2003 tenemos 35 millones, si me pierdo con los números. 35 millones. Eso lo que hace es que pasemos de un 10% de soja en los 80 a casi un 50% en el 2002-2003. Con el maíz pasa algo parecido. Y en este sentido, para nosotros, disputar eso, ponernos a pensar el modelo productivo, es importante para poder llevar a cabo lo que es la propuesta agroecológica. Y cuando hablamos de modelos de disputa, cuando hablamos de la agroecología y del modelo agroindustrial, también estamos hablando de diferentes actores. Y para nosotros es importantísimo dentro de la agroecología poder identificar cuando hay actores diversos. En este marco queremos resaltar una cita de la Vía Campesina, que la Vía Campesina es quien comienza a trabajar un concepto que no viene de la academia, que es la soberanía alimentaria, y que dicen ellos: el nuestro es un modelo de vida, del campo con campesinos, de las comunidades rurales con familias, de los territorios con árboles y bosques, montañas, lagos, ríos y costas, y se opone rotundamente al modelo de muerte del agronegocio, de la agricultura sin campesinos ni familias, de monocultivos industriales, de zonas rurales sin árboles, de desiertos verdes y tierras envenenadas con agrotóxicos y transgénicos. Estamos activamente confrontando al capital y al agronegocio, disputando la tierra y el territorio con ellos. Es decir, no solo hay una disputa de sentido, sino hay una disputa de los territorios, de cómo queremos que esos territorios emerjan, de cómo queremos que esos territorios estén, los modos de vida dentro de esos territorios. Bueno, para ir yendo a lo que es agroecología política e ir cerrando, ya hablamos de las escalas, hablamos de una perspectiva multiescalar, hablamos de lo que es la organización en torno a la producción y en torno al consumo, y en torno al consumo hay una cuestión que es siempre lo primero que surge, que es lo que se denomina desafección alimentaria. Que la desafección alimentaria es cuando empezamos a hacer carne individualmente de lo nocivo que son ciertos alimentos. Dice la agroecología política que ese es como el primer paso, una desconfianza, ya sea porque entendemos que hay daño al hábitat, hay daño a la salud, por una cuestión ética, digamos, son los primeros pasos que generalmente surgen. Pero luego hay otros pasos que se comienzan a dar, que son los pasos en relación a la comunidad, en relación a poder politizar la existencia misma y poder salir de sí, dicen los autores. En este marco es que se entiende que el salir de sí es empezar a organizarse, empezar a colectivizar esa demanda, esa primer desconfianza que tenemos sobre determinados modos de alimentarnos, y ahí lo que sucede es que todo lo que son los poderes políticos, lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, no pueden quedar afuera de esto, digamos, no podemos
a ser ajeno. Es donde se comienza a entender que las demandas tienen que ser construidas y que tienen que ser recibidas por quienes están tomando las decisiones políticas. En este marco es que hay dos niveles, digamos, tenemos las tres escalas, tenemos un paso de niveles de organización dentro de lo que es la agroecología política. Y en este marco también lo que implica la agroecología política es un doble juego. Primero, pensar la agroecología como un campo disciplinar, pensar que se ocupa del diseño, de la producción, de acciones, instituciones y normas tendientes a la sustentabilidad agraria, pero también pensarla a la agroecología, y esto es algo puramente político, porque es lo que ingresa en el conflicto, como una ideología que debe disputar, como una ideología que debe disputarle a ese poder hegemónico, a ese poder que nos vende una verdad como universal en la tecnología, disputarle modos de vida posibles y vivibles. En este marco, cuando le disputamos esos territorios, cuando disputamos esos modos de vivir, estamos disputando los alimentos también. Estamos disputando que no estamos hablando de agroecología cuando solo hablamos de insumos, semillas y cómo hago para que tal planta me crezca de determinada manera, con o sin insumos químicos o agrotóxicos, sino que estamos hablando de una relación sociopolítica en torno al alimento. Hablamos de la revolución verde, hablamos de la biorevolución, y todo eso se justificó en torno a la seguridad alimentaria. Necesitamos alimentar al mundo. Nos estamos muriendo de hambre, necesitamos terminar con el hambre en el mundo. Bueno, frente a eso, que ingresa sin debate porque la tecnología necesaria para la seguridad alimentaria propuesta y argumentada de la ciencia fue el paquete tecnológico transgénicos más agrotóxicos, ingresa sin debate y tras los cuestionamientos de lo que crean los conflictos ambientales, empiezan a moverse determinados debates, determinadas verdades, empiezan a hacerse un poco fluctuantes, y a partir de eso comienza a proponerse y a tener más cuerpo la agroecología. ¿Hubo consecuencias directas de la implementación de esta tecnología? Sí, totalmente. Una de ellas, que es la que a nosotros más nos parece importante dentro de la agroecología política, es los lazos de sociabilidad dentro de la ruralidad. Esos lazos que empiezan a romperse en torno a la producción y el consumo de alimento. Esos lazos que emparentan a mí con una historia familiar de que mi abuela, mi abuelo hacían determinados alimentos de determinada manera, hasta decir que determinada forma de hacer el alimento es arcaica o no. Entonces, esa ruptura de los lazos de sociabilidad también se da, por ejemplo, en un debate que hoy es tan actual como es el de las escuelas. Si la escuela rural debe seguir porque la escuela rural pide un resguardo por fumigaciones, entonces entra en colisión, quieren hacerlo entrar, digamos, en esta colisión entre ¿qué es más necesario? ¿Producir o que la escuela rural esté ahí? Nosotros entendemos que es necesario producir y que la escuela rural esté ahí. Lo que pasa es que entendemos que hay que producir de otra manera. Una manera que ya no solo es posible, es urgente, es necesaria, sino que ya se está llevando a cabo. Voy a terminar ya, así dejamos el espacio de debate.
Pero bueno, lo último que quería decir es que, bueno, frente a esto, en el 96, la Vía Campesina, que es la organización más grande de campesinos a nivel mundial, comienza a organizarse y comienza con una postura política muy fuerte en torno a la crítica a la seguridad alimentaria, con la propuesta de soberanía alimentaria en relación a que la seguridad alimentaria no se va a lograr si no hay soberanía alimentaria. Y dicen que la soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. En este marco es preguntar qué alimentos, cómo, para quién y para qué producimos y consumimos. Bueno, esto lo vean, un apartado que teníamos también era el de los conflictos ambientales como ámbito de expansión democrática. La idea acá, siguiendo con lo de la Vía Campesina, es que la Vía Campesina en este reclamo va a pedir a nivel mundial tener no solamente injerencia, es decir, quienes producen alimentos tengan injerencia en las decisiones a nivel local y regional, sino también a nivel mundial, porque la seguridad alimentaria era propuesta a nivel mundial. Entonces, lo que se pide desde este conflicto en sí es la participación, que no es más ni menos que la ampliación de determinados ámbitos democráticos. Por último, y para cerrar, un pequeño pantallazo de lo que es nuestro método para poder trabajar, porque vinimos hablando de intercambio de saberes, de experiencias, de diálogo, de no invasión, de no violencia hacia los otros saberes, y nosotros trabajamos con una técnica que es la técnica en colabor. Quienes son parte de las experiencias productivas con las que nosotros trabajamos también definen nuestros objetivos de investigación. Los ponemos en discusión para poder pensar en conjunto qué objetivos de investigación vamos a llevar a cabo. Y vamos a escribir y vamos a tener determinados resultados y cómo vamos a construir ese instrumento. En ese sentido, el instrumento que construimos, nosotros lo primero que hicimos fue, queremos ingresar dentro de lo que es las experiencias agroecológicas, y para eso contactamos a dos experiencias, una es Minio Cantabosi y otra es La Dorita en Basavilbaso. Con esas dos experiencias nos reunimos y hacemos reuniones en Paraná, en Tabosi, en Concepción del Uruguay, en Basavilbaso, y a partir de eso vamos definiendo, por ejemplo, un instrumento para recabar determinados datos. Con ellas fuimos construyendo lo que es un relevamiento, un instrumento para relevar, que es una encuesta a productores, porque ellas nos decían que necesitaban conectarse más con productores y que necesitábamos saber qué era lo que se estaba produciendo en Entre Ríos de manera agroecológica, o si también había personas que quieran pasarse a la agroecología. A partir de eso fuimos intercambiando y viendo qué preguntas, cómo, para qué, con quiénes trabajarlo, acotarlo a quiénes, y salió un relevamiento que es este que está acá, que es una encuesta sobre producción y sobre la vida en ruralidad. En este marco, para poder crear este cuestionario, lo que hicimos fue ir y venir en torno a muchísimas preguntas. Imagínense, nosotros que no somos habitantes de la ruralidad,
No podemos ir a preguntar, a hacer unas preguntas y decirle háganlas. No es el método, sino que el método fue empezar a trabajar en preguntas, hacer un banco de preguntas y además, cuando empecemos a cerrar ese banco, poder ir poniendo determinadas nominaciones, determinados conceptos dentro de esas preguntas, de tal manera que no quede algo que cuando lo vayas a leer no te sientas identificado como productora, productor, campesina, campesino. En ese marco, como el objetivo de esta encuesta es producciones y redes de comercialización y de consumo, el apoyo y la posibilidad de la voz campesina para poder crearlo fue fundamental. Es más, hay algunas preguntas que habíamos creado nosotros dentro del grupo de investigación, del grupo de investigación reducido a lo académico, que fueron desechadas porque no tenían sentido. Y en ese marco es que comenzamos a construir lo que fue el cuestionario. Antes de eso, lo que sí queríamos traer era un video de una de las productoras, que es una compañera, Amelia Usil, que ella hace una vinculación en esto que estábamos hablando de los conflictos ambientales dentro de los ámbitos de expansión democrática y que lo queremos dejar como reflexión para después abrir a preguntas. Hay una cosa que es como recontravisible. Vos tenés el Ministerio de Producción de la provincia, o la parte de agroindustria, como se llama a nivel nacional. Ya cuando se dice agroindustria, te desplaza a otros tipos productivos, te habla solamente de la producción industrial. Entonces, por ejemplo, cualquier otra actividad que no sea referida al modelo predominante y al modelo agrícola a gran escala, por ejemplo, la agricultura familiar, como dice Facu, o los pequeños productores, muchas veces los programas los baja desarrollo social y no los baja producción. Ya ahí tenés la respuesta. Es como vos sos un marginal dentro del universo productivo, los pequeños productores son marginales. Y es como el descarte. Entonces ahí te tiro. Y con respecto a las ferias que vos preguntabas, lo que nosotros vemos por ahí es como una moda, como algo naif. Bueno, hacemos. Y justamente los que trabajamos la soberanía alimentaria y la real connotación de la palabra de la soberanía alimentaria, por ahí nos queremos morir cuando arman ferias que justamente no responden a lo que es la soberanía alimentaria y comienza como el mal uso del término o como a apropiación de un término que termina siendo cualquier cosa, como se apropiaron del término buenas prácticas agrícolas, también se apropiaron del término de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene un montón de aristas complejas y profundas que lamentablemente muchas ferias propuestas no son así. Y estas ferias reproducen el sistema predominante. Entonces es como que es un círculo vicioso. Si vos como pequeño productor disputás la tierra, por ejemplo, nosotros tenemos la Dorita, como él dijo, Basavilbaso, tienen no es tan chiquito, son 75 hectáreas, que no están todas productivas, pero productivas, o sea, tienen distintas, diversas producciones, pero por ejemplo, hacen un trigo en 4 hectáreas y no tienen quien les haga, por ejemplo, que le levante el trigo. O sea, las maquinarias son para la gran escala. Nadie te va a ir a trillar, a trabajar la tierra, a llevar una máquina por 3-4 hectáreas. Entonces, directamente te hacen fracasar tu tema. Entonces, es como que vos querés avanzar y está caído. Y un tema, cuando Facu hablaba del tema del éxodo rural, que es galopante, que es enorme, vos ahí rompés el tejido social y también rompés un oficio. Entonces, si yo vengo de familias de italianos que vivían en el campo y que, qué sé yo, mi mamá tenía 9 hermanos, mis abuelos tenían 18 hermanos y así. Y vivían en pequeñas parcelas, no eran grandes campos y todos vivían ahí. Toda esa gente que
sabía trabajar la tierra, ya vive en el centro. Y sus hijos, ninguno de sus hijos, sabemos, no tenemos ni idea de lo que es trabajar la tierra. No sabemos cómo se coloca una gallina o cómo empezar a hacer una huerta. Entonces, cuando uno trabaja, volver a eso es muy difícil. Por ejemplo, en Gualeguaychú, que está el programa del PAS, que es el Plan de Alimentación Segura y Saludable, que es un programa de gobierno, un gobierno municipal que sí encaró el tema, o lo quiso encarar de alguna manera, se encontró que no tenía productores. Y hay un ejido muy grande en Gualeguaychú, hay tierra, pero esa tierra se destruyó el pequeño productor. No hay pequeño productor. Por ejemplo, en la zona donde yo estoy viendo ahora, en San José y en San José, básicamente, sí quedó la pequeña parcela del pequeño productor. Y ese pequeño productor no entregó, son distintas composiciones, ¿no? Distintos territorios, distintos escenarios. Pero, por ejemplo, el pequeño productor de San José, ¿qué está haciendo ahora? Loteando. Porque no le queda otra. Y vendiendo por ahí 7, 8 hectáreas que podrían ser productivas, podrían ser cordones hortícolas impresionantemente valiosos para abastecimiento local, y no lo hacen. Y no hay una política de Estado que los apuntale. Entonces, bueno, yo veo así como que hay pequeños productores que se desaparecen de un día para el otro. No, lo único que iba a decir es que lo que sí se rescata desde la agroecología política es el no esperar que el Estado nos despliegue las políticas públicas, sino que la agroecología política lo que hace es estudiar y analizar cómo el campesinado y cómo quienes consumimos nos organizamos y cómo se puede dialogar con eso para seguir construyendo, por ejemplo, dentro de las universidades, ¿no? Porque la puja no solo está en pedirle al Estado políticas públicas para la producción y para el consumo, sino también en pedirle a la academia que también incluya dentro de sus cátedras la agroecología y la soberanía alimentaria, como hay tantas cátedras de agronegocio. Sí, escuelas agrotécnicas también que conservan la tradición. Es un territorio de disputa constante. Y depende de la Totalmente, que agrotécnica. pagan un premio por cultivar una hectárea de soja o de maíz transgénico. Pero hay algunos que tienen buenos proyectos. Sí. Que son las menos y que lamentablemente están como en un hilo porque no les conviene. No van a dejar avanzar ese tipo porque son realmente una amenaza. Y una cosa que importante, de las cosas que vemos también, es que si bien los cambios por ahí nos quedamos sin campesinos, sin gente viviendo en el campo, entonces por ahí el cambio, no sé si Facundo va a coincidir con eso, pero por ahí es algo que te hemos visto, va a venir desde el consumo. Entonces, si bien el campesino por ahí no va a poder levantarse solito, va a ser el consumidor, el urbano, el que va a hacer esa demanda. Y otra cosa que está ocurriendo también es, frente al consumidor conmovido, nosotros vivimos en Latinoamérica, pero nosotros tenemos Europa, por ejemplo, que tenemos con otro nivel adquisitivo, otra población, con otras necesidades ya cubiertas, digamos, y con otra demanda. Entonces, demanda un alimento de calidad. Entonces, ¿qué pasa? La agroindustria también se está girando. Entonces, nosotros siempre decimos, cuando querramos, por ejemplo, los bioles y los biopreparados, que son lo que decíamos los agrotóxicos buenos, por decirlo de una manera, todos esos productos naturales que sí le aplicamos a la tierra para mejorar la producción o para controlar una plaga o para fertilizar, ellos los están patentando, ellos están haciendo sus productos, porque para ellos es un negocio. Lo que para nosotros por ahí es una producción de alimentos, para ellos es una producción de commodities y un negocio. Entonces, si el mundo está girando para la agroecología, para los alimentos sanos, ellos ya están apropiándose del discurso y ya están sacando los productos verdes. Hoy, BAF o DuPont o cualquiera de los grandes multinacionales que venden insumos ya tienen su línea verde. Y nosotros
nosotros, digo yo, incluyéndome en el movimiento agroecológico, no logramos nada, porque vos metés un producto, un biol, en el mercado y al otro día te lo sacan porque no tiene seguridad, porque no pasa por millones de cosas y ta. Entonces todo tiene que tener la etiqueta. Y un mundo, un universo enorme y tremendo es lo de la ley de semillas que mencionaba Facu, que es, realmente sería como el estallar, meter la bomba para estallar todo, porque si perdemos la propiedad de la semilla ya sería tremendo. Pero bueno, son cosas que suceden y que no nos enteramos que están sucediendo, digamos. Para nosotros es muy importante que se escuchen las voces campesinas y por eso traemos el video de Amelia. Amelia es campesina y lo que ella cuenta en esos 2 minutos es que fue luchadora en los 70 y tuvo que exiliarse, y para ella volver al campo y volver a la agroecología es continuar la lucha de los 30.000 desaparecidos. Entonces, nada, queríamos pasarlo porque además de trabajar con ellas en este formulario, estamos haciendo una historia de sus vidas, tanto de Amelia como de la experiencia de la Dorita, de Alicia Schwarm. Entonces, nos parecía muy interesante traer la voz campesina, porque dentro de los conflictos ambientales hay una herencia muy grande de lo que es la lucha por los derechos humanos, que siempre se dice, la lucha por los derechos humanos se revitaliza la lucha por los derechos humanos y lo no humano. Esa es